Biblia en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos a orar por esta palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo, por tu gran bondad y tu gran amor para con nosotros, por esta tu santa palabra, la cual, Señor, tú has preservado de la corrupción del hombre, de la malicia y adulteración también de Satanás. Y, Señor, hoy estamos en este lugar, en tu presencia, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, abriendo nuestro corazón, y nuestro entendimiento sea, Señor Dios, tocado para que podamos comprender en gran profundidad, Señor, y poder aplicar esta palabra, Señor, en la vida diaria, cumpliendo lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Llamó la atención nosotros otros días al entrar en una red social, cierto predicador, que aunque no podría decir que es cristiano, cobraba $50,000 por cada lugar a donde iba a predicar. $50,000 por supuestamente predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Algo que resulta hoy aceptable o malamente, equivocadamente aceptable y normal, porque lo vemos no solamente en esa persona a la cual ni siquiera deseo nombrar, sino que lo vemos en nuestro país y lo vemos en todo el mundo, lo que está ocurriendo dentro del mundo de la iglesia cristiana. Entre otras cosas, esto de pretender vivir del Evangelio de una manera absolutamente corrompida, una falta de ética total, sin pensar ni en el mandato del Señor Jesucristo, ni menos en las personas que tienen que recibir el Evangelio del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo en Corinto, tuvo muchos problemas. Muchos de los que estaban allí en esa iglesia, que venían persiguiendo su ministerio, le acusaban de no ser un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, entre otras cosas, y buscaban algunas maneras de desacreditarlo. Y una de las formas de desacreditar el ministerio de evangelización del apóstol Pablo fue que él no cobraba dinero en Corinto.
exactamente lo opuesto a lo que acabamos de mencionar. Una de las formas que los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos que había en Corinto en aquel momento, intentaban desacreditar el ministerio apostólico del apóstol Pablo, parecido a los de hoy, ¿no es cierto? Era justamente que el apóstol Pablo, por predicar el evangelio, no recibía retribución, no recibía retribución por parte de la iglesia de Corinto. Y él, para defender su ministerio, para mostrar esto, va a dar 3 razones por las cuales él, a pesar de la oposición que está sufriendo en la iglesia de Corinto, a pesar de la difamación que sufre por parte de estos falsos apóstoles, porque él ha renunciado a su derecho de recibir sostén como ministro del Señor Jesucristo para predicar el evangelio. Un sostén no es un robo, simplemente poder dedicarse de lleno a la obra del Señor. El día tiene 24 horas, hermanos. No se puede tener 4 trabajos y predicar el evangelio aparte. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí lo hace. Y es un ejemplo para muchos, sirve para mí. Gastando sus fuerzas físicas, él predica el evangelio, en este caso sin recibir en estos momentos retribución alguna por su evangelio. Y va por presentar la palabra del Señor y va a dar 3 ejemplos, 3 razones sacadas mismas del evangelio del Señor. Y en primer lugar es que él presenta el evangelio gratuitamente porque tiene una necesidad divina de hacerlo. La predicación del evangelio debe estar presente en la vida de la iglesia y de todos, porque hay una necesidad divina. No es para ganar plata, no es para tener gloria humana, no es para tener honra de los seres humanos, no es para ocupar cargos eclesiásticos. El evangelio del Señor Jesucristo debe ser presentado libremente para todos, como se da la ocasión, por una necesidad divina, que es la primera razón que el apóstol Pablo presenta. Allí en versículo 16, el apóstol dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Hay 3 razones que él va a dar. La primera es esta: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la recompensa que él tiene? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. No es que no tenga derecho, sino que no está abusando de ese derecho y tiene la libertad de a veces tomarlo y a veces no. Entonces, 3 razones son las que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Corinto, por las cuales se le está presentando el evangelio del Señor en forma gratuita. La primera de ellas es porque hay una necesidad divina. Hay una necesidad divina. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y esta necesidad que tiene el apóstol Pablo de presentar el evangelio no es un problema psicológico que tenga con su pasado, ni un problema de conciencia y remordimiento que tenga por las cosas que hizo antes, principalmente persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, la necesidad impuesta que hay en la vida del apóstol Pablo de presentar el evangelio no es culpa, no es de remordimiento, sino que es de responsabilidad delante del Señor. Es una obligación, es un peso puesto sobre el apóstol Pablo que tiene que ver con su propia, su íntima
relación con el Señor Jesucristo, con Dios mismo. Me es impuesta una necesidad. Vamos a mirar allí, 2 Corintios 5, versículo 14. El apóstol Pablo, hablando también de no solo de la doctrina, sino de la evangelización. 2 Corintios capítulo 5, versículo 13, por favor. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos para vosotros. Y escúcheme bien ahora, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esta palabra constreñir? Palabra clave para entender por qué el apóstol Pablo renuncia a sus derechos de apóstol, renuncia a toda retribución económica de parte de la iglesia, trabaja fatigadamente con sus propias manos en la ciudad de Corinto para predicar el evangelio y presentarlo gratuitamente a todos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Y esto de constreñir significa obligar, poner un peso sobre alguien para hacer algo que no estaba dispuesto, pero que no estaba en sus planes. Es obligar a hacer algo a alguien, poner a alguien a realizar determinada actividad que no tenía planificada. Por eso uno podría traducir esta expresión, me es impuesta necesidad. Es decir, porque el amor del Señor Jesucristo me obliga, me demanda, me lleva, me inclina, me direcciona. Es tan grande el amor de Cristo que ha recibido el apóstol Pablo que no puede, aunque quisiera, no puede dejar de hacer otra cosa. Entonces, por más que haya personas que le difamen, por más que haya falsos obreros y falsos apóstoles que intenten destruir su ministerio, por más que haya inclusive hermanos dentro de la iglesia que están con dudas sobre él, si realmente es un apóstol, no es un apóstol, etc. El amor que tiene el apóstol Pablo, este amor de Cristo que le constriñe, le obliga, le dirija, es mucho más grande que la de cualquier mercader religioso. Esta es la tremenda verdad del primer punto al que me quiero referir. La predicación del Evangelio de Cristo es una necesidad impuesta por Dios sobre cada miembro de la iglesia y cada ministro de Cristo, ordenado o no. ¿Por qué? Porque los valores de cada miembro de la iglesia de Cristo, los valores de cada ministro de Cristo son mucho más altos que la de cualquier mercader religioso de este tiempo en el que estamos viviendo, donde desvergonzadamente algunos hasta publican por las redes sociales la cantidad de miles de dólares que cobran para ir a predicar. Yo le preguntaría a cada hermano a veces, ¿qué quiere ir a escuchar que no sepa? ¿Me entendió? Va a la iglesia, tiene escuela dominical, escucha los sermones, va a la reunión de 3 semanas, tiene tiempo para leer la palabra en su casa, pero tenemos que ir a algún lugar. Es cierto, a veces es lindo ir a algún lugar, yo también he ido. Y tengo planes de ir a veces, porque quiero tener comunión con otros pastores, quiero encontrarme con ellos, escuchar un sermón, pero no porque tenga algo nuevo que saber, porque no tenemos revelaciones nuevas, tenemos toda la palabra del Señor.
Pero la primera y gran verdad que el apóstol Pablo enseña aquí es que debemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo gratuitamente también, porque tenemos una necesidad impuesta. Y no es que prediquemos porque estamos luchando con nuestro pasado, con las culpas de nuestro pasado, por la vida que vivimos en el pasado. Entonces, claro, lo hacemos por agradecimiento, por remordimiento. No, lo hacemos porque el amor de Cristo que hay en nosotros nos está guiando, nos moviliza, nos lleva, impone en nosotros una necesidad de que cuando vemos a otras personas que no conocen lo que tenemos nosotros, ellos también tienen que tener. Primera razón. Y la segunda es que los que viven para sí, dice Pablo, los que viven ya no viven para sí. Los que hemos nacido de nuevo, ya no vivimos para nuestros propios valores, normas e intereses. Vivimos para Cristo. Dice la carta a los romanos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Los que vivimos espiritualmente hoy, que hemos nacido de nuevo, vivimos para Cristo. Y la iglesia es una continuadora de la misión, de la tarea que el Señor Jesucristo comenzó predicando el Evangelio. Por esa razón es que Pablo, el apóstol, más allá de la oposición que tiene, de la difamación que sufre, de la desconfianza que se le hace llegar de parte de hermanos y de las críticas porque ha renunciado a sus derechos y no recibe dinero de parte de los corintios, él le demuestra que el Evangelio debe ser predicado libremente, gratuitamente, para todos. Porque eso es lo que el amor de Dios puso en el corazón de cada cristiano, de cada ministro. Porque la vida que uno tiene hoy ya no es para nosotros, sino para Él. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Y somos de Él, somos propiedad suya. Y sabemos cuál es nuestra tarea. De manera que el Evangelio del Señor Jesucristo debe ser predicado libremente a todos los que podamos, en cada lugar que pueda hacerse. Porque hay una necesidad impuesta en nuestro corazón, en nuestra vida. Y la necesidad de la gente de conocer a Jesucristo y su palabra. Y el amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón, que nos guía, nos direcciona, nos lleva, pone en nosotros este querer como el hacer. ¿Por qué los cristianos cuando están juntos, de qué hablan? ¿Por qué se nota en una reunión donde hay cristianos y no cristianos? Los cristianos empiezan a juntarse, a hacerse en un lado ahí. Y empiezan a hablar de la iglesia, de la palabra, de Jesucristo. Y empiezan los testimonios. Yo me convertí de esta manera y vos te convertiste de la otra. Y cómo obró Dios en tu vida. Porque dentro nuestro está la persona del Señor Jesús. Nosotros queremos que los otros también conozcan al Señor Jesucristo. A veces deberíamos tener menos reuniones juntos y salir más a predicar el Evangelio. Y debemos también tener cierto temor o cierto examen en nuestras propias vidas si no sentimos nada. En el mejor de los sentidos hablo de los sentimientos. Si en nuestro corazón no hay ningún amor por nadie, ¿me comprendo? Si puedo mirar el mundo a mi alrededor y no hay en mi corazón absolutamente
ninguna clase de amor por nadie, si no me apena a nadie, si no me duele la vida que lleva a nadie, algo está pasando y algo está mal. Porque el amor de Jesucristo que hay en nuestro corazón debería llevarnos sí o sí a compartir el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, más allá de todas las críticas, la oposición, las dudas que muchos puedan, como el apóstol Pablo aquí, presentarles. En segundo lugar, el apóstol va a presentar también una segunda razón por la cual él presenta el Evangelio gratuitamente. La primera de ellas fue la necesidad impuesta por Dios, el amor de Cristo y la pertenencia al Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, va profundizando el apóstol Pablo, y es que hay un destino divino de cada uno. Hay un destino divino, hay un plan divino preparado por Dios para cada uno. Y en función de ese plan de Dios para cada uno, de ese destino divino preparado para cada uno, es que Él, más allá de la crítica, de la difamación, de las dudas, de las objeciones de muchos, Él sigue predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¡Ay de mí!, dice el versículo 16, si no anunciare el Evangelio. ¡Ay de mí!, si no anunciare el Evangelio. Y este temor, que parecería ser un temor, esta exclamación del apóstol Pablo, no tiene que ver con miedo de que alguien le impida predicar. Tiene que ver tampoco con ningún temor ni de los que están difamándole, los que están criticándole, los que están dudando sobre él. Sino que ay de mí, si no predico el Evangelio, tiene que ver con el espanto que le produce el apóstol Pablo. La sola visión de no cumplir con lo que Dios preparó para su propia vida. Esta expresión del apóstol Pablo, que muchas veces la escuchamos: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Tiene que ver con las oposiciones, tiene que ver con las decisiones personales que cada uno tome frente al destino divino que Dios preparó para cada uno de nosotros. En Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 1, tenemos esta descripción que el mismo apóstol Pablo hace en el versículo 15. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Cuando Dios llamó a Ananías, Hechos capítulo 9, para que orara por el que va a ser el apóstol Pablo, y cuando Ananías dice: Señor, sé de muchos males que este hombre ha hecho, allí las palabras de Dios, las palabras del Señor Jesucristo para él fueron: instrumento escogido me es este. Elección. ¿Entienden? Elección. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles, delante de reyes y entre el pueblo de Israel. Elección. Agradó a Dios
quien me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, que me llamó por su gracia. Gracia, elección y también llamado, que el apóstol Pablo, una vez convertido, va tomando conciencia de que hay un plan de Dios para él, que tiene que ver con la gracia de Dios derramada sobre su vida, tiene que ver con la elección de Dios, instrumento escogido. No me importa, dice Dios, su pasado. Escuche bien, no me importa su pasado. Yo lo escogí. Dios es el que lo escogió a él. Dios es el que lo apartó desde el vientre de su madre. Dios es el que por su gracia le reveló a Jesucristo. Dios es el que lo transforma también en un ministro para que sea instrumento suyo. Hechos capítulo 26. Gracia, elección, llamado. Hechos capítulo 26, verso 15. Yo entonces, dice el apóstol Pablo, dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora también te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¿Es temor de algunos que lo difaman? No. ¿Es miedo por aquellos que le presentan oposición? Tampoco. Es el terror, el espanto que siente él mismo al saber que forma parte de un plan divino, que hay un destino divino para él preparado desde el principio de los tiempos. Que antes que naciera la gracia de Dios ya estaba sobre su vida. Que fue, a pesar de su pasado, un instrumento de Dios escogido para ser un instrumento divino para predicar el Evangelio. Que es un ministro de Dios no porque quiso ni porque lo anheló, sino porque Dios mismo le dijo: levanta. Porque te he puesto por ministro, por testigo, como todos, con una misión, que es la de predicar este evangelio satánico de la prosperidad. No. Este evangelio barato de venga y reciba, que Dios está a su disposición para multiplicarle todos los bienes y darle todo lo que usted quiera. No. Fue levantado por ministro y testigo del Señor Jesucristo, preservado por el poder de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cumpla la misión de Dios. Y la misión de Dios no es multiplicarle los bienes a la gente. La misión de Dios es que se conviertan de las tinieblas a la luz, que salgan debajo las garras de Satanás y entren en el reino del Señor Jesucristo. Que reciban por la fe en el Señor Jesucristo perdón de pecados, un arrepentimiento y fe. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo predica el Evangelio. Y cuando se tiene conciencia de semejante misión en la vida, no hay oposición que valga. No hay críticas
que valgan. No hay dudas que valgan de nadie. Al apóstol Pablo no le importaron. Yo voy a presentar el Evangelio, no me importan las críticas, la oposición, la difamación, las dudas o las adversidades. Si tengo que trabajar, lo haré. Fatigosamente, como sabemos, y sufridamente, como lo hizo él con su equipo apostólico, para presentar el Evangelio de Dios. Y que no haya ninguna clase de tropiezo, ¿me entiende? Hoy mucha gente se va de las iglesias, mucha gente no quiere saber nada con la iglesia del Señor Jesucristo por culpa de estos ladrones, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que estaban en Corinto y están hoy aquí también, en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. $50.000, 50.000 latigazos habría que pegar. ¿Sabe lo peor de todo? Lo más triste es que quizá vayan 50.000 personas a escucharle. Ciegos que guían a otros ciegos. Y gracias a Dios por la vida de personas como el apóstol Pablo, que fueron conscientes de su misión en la vida, de haber estado en la gracia de Cristo, en la elección de Dios, en el llamado al ministerio divino. ¿Cómo va a detenerse él por unos cuantos que se oponen, le critican, le difaman, ponen dudas? Él dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Pero no porque le tenga miedo a ninguno de estos, sino para no ser piedra de tropiezo para nadie. La cuestión del dinero. Pero en primer lugar porque sé que soy un instrumento de Dios para predicar su palabra. Y esto es lo que la iglesia del Señor Jesucristo hoy debería tomar conciencia plena. Estamos aquí con una misión. Cada cristiano, cada ministro tiene una misión que cumplir. Que va a haber oposición seguro, inclusive dentro mismo del mundo eclesiástico. Porque muchos me criticarán a mí por lo que estoy diciendo, pero no con la Biblia abierta ni frente a frente. Esto es lo que dice el Evangelio, lo que dice este pastor, lo que dice el apóstol Pablo. Y los obreros fraudulentos y ladrones, no lo inventó este pastor, estaban acá. Y están hoy también. Pero la iglesia debería, y los pastores también, los ministros también, deberíamos ver que muchas veces el dinero puede llegar a ser una piedra de tropiezo. Pero que hay algo en nosotros mucho más alto que cualquier mercader religioso. Es la gracia que hemos recibido de Jesucristo. Sea pastor o no. La gracia tremenda que Dios derramó sobre nuestra vida. Cuando uno toma conciencia de esto, pues si hay que trabajar, se trabaja. Si se puede dedicar mucho más tiempo a la obra de Dios, gloria a Dios por eso. No siempre se puede hacer. Pero porque no se puede hacer no significa bajar los brazos. Tomar conciencia de que todos somos instrumentos escogidos de Dios. Y que cuando Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesucristo, a Dios no le importó nuestro pasado.
ni este pastor. Bueno, no hay nadie, solo Él, solo Él. Y si oímos las palabritas como dijo Ananías, ¿cuántos males ha hecho este? Ni siquiera Dios discute eso. Echemos su atención a eso. Que Dios ni siquiera discute con Ananías. A mí no me importa lo que vos pensás. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, para ser mi embajador. Yo lo escogí, que soy Dios. Lo que Dios dispone, el hombre no lo frena. Así que no importa su pasado. A Dios no le importa lo que haya sido usted en el pasado. A Dios le importa lo que usted haga con el llamado de Él. Con la gracia que Dios ha derramado sobre su vida, aún antes de que usted tuviera noción de que existía Dios y de que Dios le había apartado del vientre de su madre. A Dios le importa lo que usted haga con la misión que Él tiene que cumplir. Podría haber mandado a los ángeles a predicar el Evangelio, pero nos escogió a nosotros, falibles, débiles, nacidos de nuevo por gracia, y nos dio poder. Nos dio poder para ser testigos suyos. Esta es la segunda razón que el apóstol Pablo da, y la segunda razón que también nosotros tenemos para predicar, para proclamar el Evangelio gratuitamente a otros. Hemos recibido gracia de Dios. Hemos recibido un llamado de Dios. Hemos sido escogidos, elegidos por Dios. Por tanto, nosotros también tendríamos que decir junto con el apóstol: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y no pasa por ir a un seminario ni a ninguna escuela de teología, pasa por ser testigo de Jesucristo. Donde sea. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! No tiene que ver con miedos, con temores, ni con culpas. Tiene que ver con gracia, tiene que ver con llamado y tiene que ver con elección de Dios. Y todas esas cosas somos cada uno de nosotros. Escogidos, llamados y en la gracia de Dios. En último lugar, tercera razón que el apóstol Pablo va a dar, por la cual, a pesar de la oposición, la adversidad, las críticas, las dudas, de por qué hace lo que hace. Porque el problema aquí es que no lo entienden. Como en otro pasaje de las cartas, él dice que el obrero es digno de su salario y que el buey del Antiguo Testamento es puesto como modelo para nosotros, no hay que poner bozal al buey que trilla, y ahora sale con esto de que él renuncia a su derecho. Ah, sí. Porque una cosa no quita la otra. Y porque que sea necesario que toda congregación provea para que su ministro o sus ministros ordenados, a los cuales llamaron, puedan dedicarse de lleno, de tiempo completo, a la obra de edificar a los hermanos, capacitar a los hermanos para la obra del Evangelio, de cuidarlos, visitarlos, alimentarlos, predicarles, etc. Y ser sus pastores. Eso no quita que a veces hay congregaciones como Corinto que les preocupa poco cuidar de los ministros. Eran capaces de darle la plata a otro. Porque el problema de la iglesia nunca es que no hay, sino dónde la pongo y a quién se la doy. Entonces muchos, en lugar de poner su dinero en su congregación, que es donde se le cuida, los
apóstol en cualquier otro lugar, la radio, el ministerio, que andan por ahí dando vueltas, hay un apóstol fraudulento que apareció. Una cosa no quita la otra. La iglesia debe proveer. Pero cuando no hay, el ministro está más allá de eso. El verdadero llamado de Dios, como Pablo y sus apóstoles, muy bien, ¿qué hacemos con tal de salvar a estos? Pues trabajemos. Porque si no trabajamos, lo único que va a quedar es un grupo de personas acá en esta iglesia, va a seguir siendo explotada por estos obreros fraudulentos, y cuando se les acaba el dinero, como suele ocurrir, los obreros fraudulentos se van. Pero nosotros no somos como ellos. Nosotros amamos a la gente y vamos a trabajar por ellos. Y entonces viene la pregunta: ¿cuál es nuestra recompensa? ¿Cuál es nuestra recompensa? Si estoy haciendo lo que tengo que hacer, me desgasto en el ministerio y encima tengo oposición, críticas, adversidades, dudas, dicen que me contradigo, ni siquiera se dan cuenta de que estoy trabajando con mi equipo, con mis hermanos, por amor a la iglesia. Ni siquiera se daban cuenta de eso. Y el apóstol Pablo se hace esta pregunta. Volvamos a 1 Corintios, por favor. Capítulo 9. No me estoy predicando a mí, por favor, no está predicándose. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que si tiene voluntad o no tiene voluntad, la tarea de predicar el evangelio tiene que cumplir igual. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Verso 18. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Que lo haga gratis y que él trabaje junto con sus hermanos del equipo apostólico allí, no significa que no tuviera derecho a recibir sostén de parte de la iglesia. Una cosa no quita la otra, y Pablo lo deja absolutamente en claro. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es entonces mi recompensa? Si hoy no hay nada. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, encuentra exactamente, por lo menos en dos textos que son muy importantes, que son muy reconocidos. Vamos a citarlo después, que la recompensa que el apóstol Pablo tiene no va a ser el sostén aquí. La recompensa del ministro, del pastor, el misionero, la recompensa del hermano, aunque no sea un hermano ordenado al ministerio, pero que está trabajando, sirviendo activamente en el Señor, no siempre va a ser económica. Aunque la necesite hasta para comprar un tratado, una Biblia, un folleto, una silla para comenzar una obra, no siempre la recompensa que va a tener va a ser el dinero. La recompensa no siempre vendrá aunque tenga el derecho a hacerla. Muchas veces va a tener que, por causa del evangelio, renunciar a sus derechos. Ahí se ve un verdadero ministro de Dios. Ahí se ve quién es un asalariado y quién no. Ahí se ve quién es uno que está en la gracia, el llamado y un instrumento escogido de Dios. Que tenga o no tenga, lo critiquen, lo difamen, sigue adelante.
Y si tiene que trabajar día y noche, como decía Pablo en Tesalónica, con estas manos, lo hace. No hay muchos de esos hoy, ¿no? Gracias a Dios que conocí a él. El primer pastor que conocí y levantar su templo con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. No hay muchos de esos. Pero sea el ministro o sea un obrero, debe acostumbrarse a cumplir su misión de predicar el Evangelio, mirando que su recompensa no siempre es dinero por un lado, sino que está mucho más allá en el tiempo, una recompensa que es segura, y que no hay nada en este mundo que se la podrá sacar. Y en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 4, final de su carrera, el apóstol Pablo, preso en Roma, pronto a morir, escribe a su discípulo Timoteo: ¿cuántos pensamientos habrá habido en la celda del apóstol al hacer memoria de tantos años y terminar en una cárcel y saber que le queda poco tiempo? Estas maravillosas palabras que tienen que ser para toda iglesia fiel al Señor y su Evangelio, para todo obrero fiel al Señor y su Evangelio, para todo ministro ordenado del Señor y su palabra. Verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, me dará. La mirada del apóstol con su recompensa no está puesta ni en el dinero, ni en el corto plazo, sino en el final, cuando Él venga, cuando Él juzgue a cada uno, cuando vea la obra que cada uno hizo, sea a los ojos humanos grande o poca. Pero son importantes sus palabras, porque con el correr de los años y del ministerio hubo batallas. Y hubo batallas que pelear para predicar el Evangelio. Por eso él dice: he peleado la buena batalla. Fue bueno. Parecen no cristianas, ¿no? Pero que al final uno pueda decir: fueron buenas. Pasamos duras, pero hemos llegado. Hemos guardado la fe. Predicamos el Evangelio. ¿A cuántos le hablamos de Cristo? ¿Cuántos Nuevos Testamentos dimos? ¿Cuántos bautizamos? ¿Cuántas cosas hicimos en su nombre? ¿Cuántas veces echamos demonios y de verdad en su nombre? Y aunque nuestro cuerpo se desgastó, Señor, acá estamos.
terminó de la misma manera. Primera de Pedro, capítulo 5. Esta es para los pastores. Y quizás para los que escuchen este sermón, que sea una palabra de ánimo. Para los que se esfuerzan cada día en ser fiel a seguir predicando el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la mejor recompensa que habrá. La corona que Dios tiene preparada para usted, para mí, para todos los que amamos al Señor Jesucristo. Por eso es que el Evangelio del Señor Jesucristo debe ser presentado gratuitamente, libremente a todos, con salario o sin salario. La iglesia debe aprender y valorar cuando se renuncia a estos derechos, pero también debe apoyar a quien, a pesar de todas las dificultades que pueda haber en el ministerio, se sigue predicando el Evangelio de Cristo. Y entender que por qué seguimos adelante. ¿Por qué lo hacemos aunque haya adversidad, oposición, difamaciones, problemas? Lo hacemos porque hay una necesidad impuesta de Dios en nuestro corazón. Y es el amor de Dios que hemos recibido. Necesitamos que otros también lo conozcan. Las personas necesitan conocer el amor de Dios. Lo hacemos porque hemos recibido la gracia de Dios, el llamado, porque somos instrumentos en sus manos, porque se nos dio una misión para cumplir en este mundo, que es la de predicar el Evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento y fe para llevarles a la salvación. Y en último lugar, porque hay una recompensa que también es divina. La recompensa humana, que es la de el dinero, la honra, el título, el cargo eclesiástico, todo eso terminará un día. Pero la recompensa divina, esa llegará sí o sí. Dios se la dará. Dios es un juez justo y Dios va a otorgar esa recompensa divina a quienes sean fieles en compartir el Evangelio. Con dinero o sin dinero. Seamos fieles y sigamos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre, te alabamos. Bendecimos tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial,